Un cordial un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia, 993. Los fariseos y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección. Jesús la enseña firmemente. A los saduceos que la niegan responde: vosotros no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. Vosotros estáis en el error. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Hay un texto muy interesante en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 6, en el que aquí se nos hace referencia a él, ¿no? Un texto en el que se ve cómo en el pueblo de Israel había divisiones en el tema de la fe en la resurrección, mientras que los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Mientras que los fariseos creían en la existencia de los ángeles, los saduceos no creían en tal cosa. Digamos que los saduceos se habían quedado como en la primera parte de la revelación. Ellos habían quedado como en los primeros estadios de la revelación, pero no habían ido aceptando los libros que progresivamente, los libros sapienciales, etcétera, que habían ido desarrollando esa revelación primera. Por lo tanto, mientras que los fariseos habían ido, porque ojo, nosotros ponemos siempre la palabra fariseos pues en un sentido negativo, pero vamos a ver, los fariseos estaban mucho más cerca pues de lo que enseñaba Jesús en muchas cosas que los saduceos. Ellos habían ido aceptando, los fariseos, pues el desarrollo de esa revelación a lo largo del Antiguo Testamento, habían ido aceptando los libros sapienciales, etcétera, los libros proféticos, y entonces estaban mucho más abiertos, en teoría por lo menos, en cuanto a doctrina, estaban mucho más abiertos para recibir al Mesías que los saduceos. Luego otra cosa es no la doctrina, sino otra cosa son las actitudes personales, ¿no? Bien, pero en este contexto digo, cuando a Pablo, que no olvidéis que Pablo había sido fariseo, había sido judío, pero además, digamos, de la secta de los fariseos, y muy celoso en el cumplimiento de la ley, y hasta el tal punto de que él había perseguido a Jesús pues por esa especie de celo farisaico, ¿no? Bien, pues cuando a Pablo le cogen preso, él con mucha astucia, como ve que el Sanedrín, que le está juzgando, está compuesto en parte por fariseos, en parte por saduceos, porque el Sanedrín era como la asamblea de Israel en la que estaban representados pues todos los sectores de Israel, ¿no? Y entonces Pablo, con esa astucia que Jesús nos dijo que la tuviésemos, que Jesús nos dijo: sed sencillos como palomas, pero cautos y astutos como serpientes. Pablo, poniendo en práctica, ¿no?, esa astucia también que el Señor nos dijo que tuviésemos, dijo: esta es la mía. Aquí veo yo que hay fariseos y que hay saduceos, me están juzgando. No sabía Pablo cómo salir adelante en ese juicio que le estaban tramando por ser cristiano. Y entonces hay un momento en el que Pablo contesta: no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito: no injuriarás al jefe del pueblo. Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Por esperar la resurrección de los muertos se me juzga. Al decir esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo eso. Se levantó pues un gran griterío, se pusieron en pie algunos escribas del partido de los fariseos y se oponían diciendo: nosotros no hallamos nada malo en este hombre, y si acaso le habló un espíritu o un ángel. Eso encima lo dice para echarle en cara a los saduceos, que no creían en los ángeles, ¿no? Y entonces en ese momento los fariseos, como Pablo ha dicho esto, pues empiezan a defenderle a Pablo, y en ese momento Pablo recurre, y por lo menos digamos que a costa de esta estrategia que tiene en su autodefensa, pues recurre a Roma, apela a Roma, y entonces se salva del juicio del Sanedrín.
utilizó esta estrategia. A nosotros la estrategia de Pablo nos viene bien porque hemos conocido esa diferencia que había entre los fariseos y los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, y acordaros de aquel otro pasaje del Evangelio, que es el de Marcos 12, 18-27, en el que un grupo de saduceos que no creían en la resurrección van ante Jesús para tenderle una trampa, como queriendo decir, eso de la resurrección es ridículo, ¿no? Y es ese pasaje en el que le dice: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos murió también la mujer, que había tenido a 7 hermanos como esposos, ¿no? En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 tuvieron por mujer. Es decir, esta era no una pregunta hecha con buena voluntad, sino una pregunta hecha con mala voluntad por parte de los saduceos, como ridiculizando eso de la resurrección. Diciendo, bueno, ¿qué pasa? Que esta mujer que se ha casado con los 7 hermanos va a tener un problema cuando resucite, ¿no? Allí, a ver cómo se reparte entre los 7. Y Jesús le dice, no, Jesús, estáis en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios, pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, serán como ángeles del cielo. Es decir, que es otro pasaje del Evangelio en el que se ve claramente cómo los saduceos no creían en la resurrección. Es más, incluso intentaban pues ponerle aparentes pruebas o contradicciones para que Jesús de alguna manera tropezase, ¿no? O se viese en una contradicción con esa doctrina. El caso es que en el resto de Israel, en el resto más fiel de Israel, pues estaba ya consolidada la fe en la resurrección. Se había ido consolidando. Y, por ejemplo, los amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro, creían claramente en la resurrección. Cuando muere Lázaro y Jesús se acerca ya, le dice Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Y fijaros lo que dice Marta. Le respondió Marta: yo sé que resucitará en la resurrección el último día. O sea, que Marta creía en la resurrección en el último día. Bueno, luego ahí llega el momento en que Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Pero aquí lo importante es que veamos que Marta, esa familia de Betania, pertenecía a esa parte del pueblo de Israel que tenía claro, ¿no?, la fe en la resurrección en el último día. Había ido, pues, ¿no?, avanzando la creencia en la resurrección, y eso ya estaba bastante maduro en el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Cuál es, digamos, una de las de los argumentos principales? La fe en la resurrección descansa en la fe en que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y ese es el argumento que utiliza Jesús también ante los saduceos, que le ponen esa especie de prueba, ¿no?, para intentar pillarle a Jesús de que aquella mujer que había tenido los 7 maridos. Y les dice: y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Es decir, en aquella zarza que ardía sin consumirse, se reveló que Yahvé era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios no únicamente de unas sombras del ser, porque no se trata de que Abraham, Isaac y Jacob y todos los muertos del Antiguo Testamento fuesen como leves sombras, ¿no?, una especie de espíritu errante, sino que Dios prometía que sería el Dios pleno de esas personas, y esas personas no solamente eran un vago espíritu, sino que eran
eran ellas mismas en su cuerpo y alma. Aquella zarza que ardía mientras que Yahvé decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Aquella zarza que ardía sin consumirse era también una imagen de la resurrección, de que aquel cuerpo que primeramente sería consumido por la muerte sería finalmente resucitado, y la muerte no podría consumirlo, como tampoco podía consumir esa zarza. Pues gracias al Señor por haber podido tener este rato de compartir nuestra fe. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Un cordial